de Prensa Nueva York con Alejandro Rincón. Bienvenidos a este espacio de análisis informativo que traemos para ustedes semanalmente a esta altura de la jornada, todos los martes a través de nuestra señal, el canal de las Américas. Esto es Club de Prensa Nueva York, en donde les ofrecemos a ustedes puntos de vista complementarios y elementos de análisis de los asuntos que habitualmente hacen parte de nuestra agenda de cobertura informativa, no solo a nivel local, sino también a través de los Estados Unidos y el resto del mundo. Recuerden que este espacio de análisis se lo construimos también en conjunto con ustedes. Queremos ver y leer siempre sus comentarios en redes sociales. En X pueden encontrarnos como @clubprensa_NTN24. En este primer segmento del programa de hoy centraremos nuestra atención en un tema de enorme interés que ha sido además parte de uno de los asuntos que mayor seguimiento le hemos dado en el transcurso de por lo menos los últimos 2 años y medio de nuestro trabajo periodístico en la Gran Manzana. La gran crisis humanitaria que se ha declarado a nivel local por la llegada de un enorme volumen de migrantes que entraron sin autorización a los Estados Unidos y que han venido buscando apoyo a la ciudad de Nueva York. En un contexto más amplio, la ciudad ha dado enormes recursos, no solo a nivel monetario, sino también administrativos, y se ha puesto en marcha toda una serie de recursos con el objetivo de poder tender una mano a esos migrantes que entraron y llegaron aquí en el transcurso de estos últimos años. Sin embargo, a raíz de una serie de decisiones, tanto en el plano nacional como en el nivel local, nos conectamos con el presente. Mínimos de llegada de nuevos migrantes, aproximadamente unos 300 a la semana, y también a nivel nacional, las medidas que ha tomado la administración de Donald Trump han llevado a nuevos mínimos históricos el cruce de migrantes de forma no autorizada por la frontera sur de los Estados Unidos con México principalmente. En este contexto y para plantear el primer elemento que hace parte de nuestro esfuerzo de análisis de hoy, les queremos compartir la declaración más reciente del jefe de gobierno de la ciudad de Nueva York, el alcalde demócrata Eric Adams, quien en particular nos aporta una serie de cifras que nos ponen en contexto el por qué seguirá progresivamente reduciéndose el nivel de ayudas y sobre todo por qué en los próximos meses se espera que cese sus funciones el principal centro de recepción y de apoyo a la población migrante solicitante de asilo en los Estados Unidos. The Roosevelt Hotel opened. El Hotel Roosevelt abrió en mayo del 2023 durante lo peor de la crisis, cuando recibimos 4,000 personas a la semana. Así que realmente piensen acerca de ello, 4,000 personas a la semana. Y gracias a nuestras políticas bajamos a un promedio de solamente 350 nuevas llegadas. Esperamos que los elementos que esta administración está implementando en las fronteras, esperamos que tengan un impacto grande para detener o para disminuir el flujo, porque ninguna ciudad tendría que pasar por esto. Planteados estos elementos, le damos la bienvenida a Tatiana Dangond y a Cristóbal Vázquez, quienes muy amablemente nos han dado este tiempo a Club de Prensa Nueva York. Les damos la bienvenida a los dos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. La crisis, alrededor de los solicitantes de asilo, naturalmente, ha sido un asunto también de enorme interés a nivel nacional. Mi consulta por ustedes a propósito de la decisión del gobierno de la ciudad de Nueva York, de ir recortando progresivamente, estas ayudas, naturalmente está conectada a el contexto nacional, a las medidas que finalmente toma la Casa Blanca, la administración Trump, para ir también mandando un mensaje muy claro, y este también es parte del análisis. Todo este recorte de medidas también están enviando un mensaje directo a los migrantes de que finalmente esta fase, o digamos lo que sucedía en la administración Biden, ya no es el presente es el de un país y localidades que toman medidas cada vez más restrictivas y de menos apoyo a quienes entraron sin autorización al país. ¿Qué lectura tienen ustedes de estas decisiones como la que ha tomado la ciudad de Nueva York y que probablemente se replique en otros puntos de los Estados Unidos? Bienvenida, Tatiana. Te escuchamos primero. Adelante. Muchas gracias. Bueno, lo primero que habría que decir es que, por supuesto, estas medidas, como lo había sostenido, se dan en el marco de unas decisiones que está adoptando la administración de Trump y también una reducción de recepción de migrantes, si se quiere, refugiados o migrantes irregulares, porque son dos supuestos diferentes que al final del día han llegado a Nueva York de cierta forma también por una política que era muy amplia respecto a ofrecer refugio a estos migrantes, y eso sin duda llevó a que muchos migrantes escogieran Nueva York como el lugar para vivir o el lugar para transitar mientras buscaban una
mejor opción. El cierre, por supuesto, en el que se enmarca esta conversación del Hotel Roosevelt, que es una de las, si se quiere, insignias o referencias de la situación de los migrantes en Nueva York, pues es la muestra de una política nacional en la que ya no solamente lleva a que hay una reducción de migrantes irregulares, sino que también hay unas ciertas presiones presupuestales y económicas para poder brindarle refugio a estos migrantes. Así que lo que se podría decir a priori, por supuesto, es que estas medidas adoptadas por la administración de Trump se van a ver reflejadas en diferentes ciudades como Chicago, como Nueva York, y que esta es la muestra de uno de esos resultados. Y quiero cerrar con esto. El cierre, por ejemplo, del Hotel Roosevelt como un centro de refugio, como un shelter, al final del día, pues también responde a una medida, y es que no hay seguridad de que los migrantes que están ahí no vayan a ser objeto de deportaciones y de deportaciones masivas como se está viendo actualmente con esta nueva administración. Justamente, Tatiana, hago seguimiento o pues nos condujiste naturalmente a parte de este análisis que tiene que ver con que pues el anuncio hecho por la alcaldía pues naturalmente deja muy claro que pues progresivamente irá desmontándose toda la cantidad de recursos que ha invertido, sobre todo el gobierno de la ciudad de Nueva York, es decir, finalmente son recursos de los contribuyentes. En el contexto pues de esta crisis, la ciudad de Nueva York ha desembolsado por lo menos $8.000 millones para pues poder soportar las necesidades básicas de la población migrante. Sin embargo, pues desde aquí hacia adelante, y este es el núcleo del análisis y mi consulta específicamente para ti, Cristóbal, de todos modos, esta reducción de los migrantes naturalmente, a los migrantes solicitantes de asilo, ¿no? Pues quienes se han visto beneficiados pues por esta última estrategia en la ciudad de Nueva York, pues a partir de ahora empezarán a hacer bloque de una población probablemente migrante indocumentada, y de una u otra forma no todo el mundo tiene garantizado su futuro allí. Es decir, ¿cómo evalúas finalmente el impacto que pues este cierre de las ayudas en la ciudad de Nueva York puede tener en un contexto más amplio para pues todas las personas que pues finalmente entraron al país, siendo que pues el objetivo específico de la Casa Blanca actualmente es emprender una fase pues de deportación, digamos, en masa o en bloque de todos quienes lograron llegar últimamente? Así que pues naturalmente esto, digamos, puede ser o podría o no, y ahí quiero tu concepto, Cristóbal, el inicio de todos modos de una saga más amplia de muchos migrantes que probablemente van a seguir cayendo entre las grietas de un sistema migratorio que pues naturalmente está roto. Sí, yo en realidad creo que estos son paños de agua tibia, es decir, sobre todo porque se ocurre en un contexto en el que el alcalde de Nueva York tiene una cantidad de líos legales por corrupción, está siendo investigado, cuestionado y tambalea su administración, y por ende entonces usa de alguna forma, traicionando su partido demócrata, que tiende a ser un poco más flexible, tiende a pensar un poco más en los problemas estructurales que llevan a esta migración, y traiciona a su partido y empieza a acercarse a Donald Trump y ofrecer este tipo de dávidas para que desde la administración de Donald Trump y desde el Departamento de Justicia, ahora a cargo de Pam Bondi, que recordemos era una lobista de vieja data de la Florida, pues de alguna forma le ayude legalmente para él poder mantener su cargo en la ciudad de Nueva York. Son paños de agua tibia porque precisamente esas condiciones estructurales que llevan a la migración no se están abordando. Es decir, de alguna forma es como con el tema de la droga, se incauta, pero las condiciones que llevan a que haya cada vez más droga en Estados Unidos o cada vez más migrantes en Estados Unidos, pues no se abordan, y obviamente es un problema mucho más complicado de afrontar. Se trató y se ha tratado en administraciones anteriores, incluso republicanas, diciendo que precisamente se tenía que tratar este problema de la migración más de fondo. Ahora empezar a tirar datos que hay veces ni siquiera concuerdan con la realidad, porque hasta hace pocas semanas, pues de hecho fue la semana pasada que la administración de Donald Trump despide al director asociado de ICE precisamente por los bajos números que estaba entregando. Entonces, por un lado, dan estos golpes mediáticos de cerrar un hotel en Nueva York, de afectar a decenas de miles de migrantes, pero por otro lado están despidiendo al director de ICE
porque no está dando los números suficientes. Entonces, por eso argumento, creo que es estos son datos y son pañitos de agua tibia, un problema mucho más grande que no creo que la administración de Donald Trump en realidad quiera afrontar, porque tampoco lo está haciendo a través del Congreso, que es por donde se tiene que pasar una reforma migratoria pues estructural. Uh-huh. Ahí hay dos temas que quisiera rescatar. Sin embargo, uno que justo mientras te escuchaba, Cristóbal, pienso que pues también hace parte, digamos, de esta mezcla y entender que pues una cosa es pues este anuncio, digamos, de la alcaldía, de la reducción, del cierre, etcétera, pero realmente en este caso en particular, pues tal vez, y esta es nuestra propuesta pues obvio de análisis, es ver el contexto más amplio. Y la impresión, digamos, que a mi modo de ver surge a raíz de pues estos recortes en el campo migratorio, etcétera, y sobre todo pues por el peso que tuvo la crisis en la frontera sur en la pasada elección presidencial en los Estados Unidos, nos pone de inmediato también en camino hacia un ciclo político que está en camino y ya está cada vez pues más cerca, ¿no? Y que es de enorme importancia en particular para la segunda administración de Donald Trump, y son las elecciones de medio término en los Estados Unidos de 2026. Las elecciones de medio término habitualmente son tomadas en los Estados Unidos pues como una referencia o como un referéndum de una u otra forma a las políticas que va implementando la administración. Y en eso pues tal vez probablemente allí, y ahí es mi consulta para los dos, quiero tener la visión de cada uno, mis estimados Tatiana y Cristóbal, sobre la rapidez de todos modos en implementar las medidas restrictivas en el campo migratorio. No solo son, digamos, una estrategia para digamos, como de cumplimiento de promesas de campaña, sino también para mantener, digamos, como vivas las bases electorales que pues finalmente tienen ahora el Partido Republicano con, de todos modos, las mayorías tanto en el legislativo como en el ejecutivo, y de cara a las elecciones de medio término de 2026. ¿Podría estar también allí la clave de todos estos ajustes y sobre todo la reducción de la asistencia a los migrantes y tratar de cerrar al máximo pues la frontera sur para que pues finalmente siga siendo un elemento clave en elecciones y sobre todo pues de cara o en camino hacia las elecciones de medio término en 2026? ¿Cómo lo ven, Tatiana? Bueno, yo creo que es una decisión de la administración de Trump que se viene adelantando o cocinando desde las elecciones y desde la campaña que hizo Donald Trump. Es decir, uno de los elementos centrales de la campaña de Donald Trump es una visión antimigración, antimigrante, y de cierta forma una visión de Estados Unidos primero, y los migrantes que no sean, si se quiere, 100% estadounidenses no están bienvenidos en este país. Dicho esto, creo que siempre va a haber una intención de mantener ese discurso vivo. Lo hizo Trump en su primera administración, lo está haciendo ahora con mucha más vehemencia y mucha más celeridad porque ya conoce bien cómo funciona o conoce mejor cómo funciona el sistema. Y sin duda, pues por supuesto hace parte del discurso que se utilizará en las próximas elecciones. Pero en estas próximas elecciones, además, yo creo que no solamente pesa lo que se dé a nivel, si se quiere, federal o nacional, sino también lo que se ve desde la perspectiva de los estados, y eso es una forma de mirar si ese discurso que Trump está llevando todos los días realmente lo pueden aterrizar hacia los estados, que eso es un elemento clave para analizar estas elecciones. Pero cierro con esto y quisiera agregar algo. Yo estoy de acuerdo con Cristóbal en cuanto a que de ninguna forma esto aborda las causas o las raíces de la migración. Ninguna de estas medidas responde realmente a atacar, si se quiere, las causas o las raíces de la migración, pero discursivamente y políticamente sin duda deja un mensaje muy claro de cuál será y cuál es el futuro y el presente de Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con Tatiana. Cristóbal, te escuchamos sobre pues, lo que ve estas medidas, sí. Sí, yo no, estoy muy de acuerdo con Tatiana con eso de querer mantener vivo el problema. Y lo vimos cuando los demócratas lograron ponerse de acuerdo justo antes de que terminara la administración de Joe Biden, cuando logran este preacuerdo de una reforma migratoria que tenía además muchos elementos
que pedía el Partido Republicano y que durante años había pedido el Partido Republicano. Los demócratas ceden, llegan a un preacuerdo justo antes de firmarlo. Él es el presidente actual, Donald Trump, el que obstruye el proceso y para de alguna forma tener ese problema vivo que le permita hacer campaña. Yo creo que además de estos golpes mediáticos, Guantánamo, con el tema de los venezolanos que están allá sin poder pasar por un proceso legal, y una cantidad de otros golpes mediáticos que se van a seguir dando en el país, pues van a seguir siendo prueba de que el problema se tiene que mantener para mantener ese pie de lucha, que es lo que de alguna forma alimenta al votante a seguir pues, de alguna forma tratando de reducir todos los problemas que tiene Estados Unidos al problema migratorio, cuando pues es marginal en realidad el efecto en crimen, por ejemplo, que genera el migrante, y sin embargo pues bastante positivo si es el aporte económico que hace el migrante a la economía de Estados Unidos. Y yo creo que en ese sentido ese aporte que le hace el migrante a la economía de Estados Unidos en términos laborales y en muchos otros términos, porque también pagan impuestos, recordemos, pues no creo que estén dispuestos ni demócratas ni republicanos en realidad a querer hacer algo para que ese flujo migratorio se frene de forma radical en la frontera sur de Estados Unidos, a pesar de los problemas pues que vienen paralelos con eso, que es el tema del fentanilo y el narcotráfico. Claro, naturalmente hay también dos elementos que pues nos quedan planteados justo pues en el campo migratorio, y es el reto precisamente del Congreso y de tratar pues de legislar en este sentido, luego de que en las últimas décadas realmente no haya sido posible, y pues mientras tanto realmente en la vida real y en comunidades a través de los Estados Unidos pues hay digamos un creciente número de temas por resolver, y pues las últimas administraciones han intentado digamos hacer algo o hacer lo propio solo pues por las vías de las acciones ejecutivas y las decisiones pues de cada uno, pero realmente es el Congreso allí el que probablemente pues tiene el mayor reto adelante. En este punto del programa vamos a cumplir nuestra primera responsabilidad con los anunciantes. Continuamos después de la pausa con más de Club de Prensa Nueva York. Ya regresamos con Club de Prensa Nueva York por NTN 24, el canal de las Américas. En el transcurso de las últimas horas, la ciudad de Nueva York y específicamente la Secretaría General de Naciones Unidas fue epicentro de una serie de importantes eventos en el contexto de los 3 años del inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Una crisis de paz y seguridad que pues en el transcurso de este tiempo realmente pues ha elevado enormemente los niveles de incertidumbre y de preocupación, por lo que pues esta crisis de paz y seguridad significa para Europa, para su arquitectura de paz y seguridad, discúlpenme y valga la redundancia, y al mismo tiempo pues sus implicaciones para toda la comunidad internacional. Y este tercer aniversario también ha estado marcado por la cambiante o prácticamente un giro de 180 grados de la posición, sobre todo de los Estados Unidos, frente a la crisis en Ucrania. Durante lo sucedido en las últimas horas en la Secretaría General de Naciones Unidas, pues hubo un esfuerzo muy importante de la Asamblea General, en donde pues logró adoptarse una resolución que, pues aun cuando no es, digamos, vinculante, sí de todos modos es un gesto diplomático y político internacional muy importante. Un texto redactado por Ucrania, respaldado por la Unión Europea, en donde se denuncia la guerra de agresión rusa contra Ucrania, se exige el retiro inmediato de las tropas rusas y que se respete pues la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Luego de darse pues esa votación en la Asamblea General, llegó el siguiente comentario de la representante del gobierno de Volodymyr Zelensky, quien atendió todas estas importantes sesiones a nombre de Ucrania y que pues marcan también un importante mensaje para la comunidad internacional, y es el fondo de nuestro segundo tema de análisis hoy. Vean. Es de profunda importancia que la Asamblea General de la ONU reafirme su claro respaldo a la ley internacional y a los principios de soberanía e integridad territorial consagrados en la Carta de la ONU. Quiero subrayar que cualquier paz que se arriesgue a recompensar una agresión aumenta el riesgo para cualquier país en el mundo que enfrente una situación similar. Por ello, reiteramos nuestra demanda a Rusia para que detenga su guerra de agresión contra Ucrania y garantice un retiro completo e incondicional de sus tropas y equipos militares de territorio ucraniano.
¿Qué lectura tienen ustedes, mis estimados Tatiana y Cristóbal, sobre lo que ha sido el manejo de la administración Trump frente a la guerra de agresión en contra de Ucrania por parte de la Federación Rusa? ¿Sienten que, de todos modos, o las decisiones de la administración Trump están enviando un mensaje claro o está reafirmando lo que es, digamos, una política, una aproximación completamente diferente bajo la administración Trump? Y sobre todo, como lo mencionaba la delegada del gobierno de Volodymyr Zelensky, es que finalmente es un antecedente grave el que se está marcando, digamos, en caso de que entidades como Naciones Unidas se aprueben resoluciones en donde no se mencione específicamente quién es el agresor, el respeto por el sistema y la Carta de Naciones Unidas. ¿Ven o no con preocupación finalmente estas últimas decisiones en el contexto de estas decisiones que han tenido lugar en las últimas horas en la ciudad de Nueva York? ¿Qué lectura tienen sobre el asunto? Tatiana, te escuchamos. Bueno, la primera lectura que se podría hacer es que Estados Unidos consideró que iba a tener más incidencia y más influencia en un marco como las Naciones Unidas, pero se le olvidó que su principal aliado para estas decisiones siempre será la Unión Europea. Y todo el resultado o todo el intento que hizo Trump de hacer que Ucrania retirara la resolución o de buscar que los diplomáticos europeos no apoyaran la resolución es la muestra de un gran fracaso, de un fracaso, si se quiere, inicial en esta estrategia de buscar una paz a la medida de Rusia, desconociendo un proceso de agresión o un acto de agresión de Rusia hacia Ucrania y una guerra que fue iniciada por Ucrania. Yo creo que ese es un primer análisis que se puede hacer. Es una pérdida de Trump visto desde la sociedad internacional por desconocer la importancia que juega la Unión Europea en este contexto y, por supuesto, además buscar una alianza sin precedentes para Estados Unidos con Rusia en un marco tan importante como son las Naciones Unidas. Cristóbal, escuchamos tu lectura sobre esto que ha sucedido en particular, en el campo diplomático, etcétera. ¿Qué lectura tienes, de todos modos, por las posiciones de Estados Unidos? Te escuchamos. Sí, me gustaría resaltar un poco la entrevista que da Emmanuel Macron en Fox News el lunes en la noche, después de haberse reunido con Donald Trump, donde da de alguna forma un estilo de resumen de lo que fue su reunión con Donald Trump. Primero, que dice que el cese al fuego, tanto aéreo como terrestre, como para no atacar infraestructura en Ucrania, va a depender de este acuerdo económico entre Estados Unidos y Ucrania, donde Estados Unidos le pide a Ucrania gran acceso a minerales raros para ser explotados allá y para beneficiarse económicamente. Y lo que argumenta Donald Trump es que quieren de alguna forma un estilo de repago de todo lo que Estados Unidos le ha dado a Ucrania, que hay que hacer un paréntesis porque cuando Estados Unidos, y no me refiero solamente a Donald Trump porque creo que esto es bipartidista, dice de todo lo que le ha dado a Ucrania, en realidad, y esto lo han dicho varios medios de comunicación, gran parte de esta plata que Estados Unidos le ha enviado a Ucrania termina en manos de las grandes empresas armamentistas de este país. Es decir, no es una ayuda que va directamente a Ucrania, sino que va a empresas estadounidenses que proveen las armas para la guerra en Ucrania y para la defensa de Ucrania. Sobre esta plata que se le está dando a empresas norteamericanas es donde Donald Trump sale a decir, bueno, yo quiero cobrar esa plata. Ahí es cuando Zelensky le dice, pues es que esa plata nunca me llegó, ¿cómo me la va a cobrar? Y aquí es donde está el tema de la negociación de Europa, y por eso de alguna forma viaja también Macron a Washington a decir, bueno, si se logra este acuerdo económico de que Estados Unidos explote los minerales ucranianos de una deuda que está siendo cuestionada, pues de pronto hay un cese al fuego. Y ahí es cuando Macron decía, no se puede rifar Ucrania, Ucrania no puede estar a merced de estos intereses de Rusia y de Estados Unidos simplemente para lograr la paz, porque se van a rifar el país, que parece es lo que está pasando. Y en línea con esto, que creo que es la lectura, para responder directamente a la pregunta, creo que lo que está pasando es que se están rifando a Ucrania, tanto la Unión Europea como Rusia como Estados Unidos, teniendo en cuenta que
cuando ayer también, el lunes, que se celebra los 3 años y que líderes europeos viajan a Kiev para celebrar, pues para conmemorar estos 3 años de guerra, allá también le dicen a Zelensky que ellos también están dispuestos a explotar los minerales raros de Kiev y que esto sería un beneficio gana y gana. Entonces, aunque públicamente está todo el tema de la paz en Ucrania, parece haber una conversación paralela de quién se queda con los recursos, dado que Ucrania está endeudado, necesita apoyo militar y estaría dispuesto a pagar pues cualquier cosa para mantener cierto grado de soberanía. Naturalmente, esto es, como mencionas tú, Cristóbal, es naturalmente un elemento que abre sobre todo enormes preguntas adelante, sobre todo pues de qué tan empeñado pues a la larga está Ucrania, que yo creo que pues es realmente el tema más difícil que pues se enfrentan de inmediato en el momento pues cuando acabe la fase de agresión, en el momento cuando eso suceda. Sin embargo, hay otro elemento sobre el cual quisiera consultarles a ambos. Y a propósito de estos últimos, los 2 hechos que han tenido lugar en las últimas horas, sobre todo en el transcurso del lunes, pudiera ser también que Europa, de una u otra forma, a raíz de estas posiciones y pues en consecuencia con lo que pues finalmente también ha hecho la administración Trump, pudiéramos estar aproximándonos hacia una Europa o hacia un mundo, una comunidad internacional post-OTAN. ¿Es este el primer síntoma tal vez del posible colapso de la que ha sido la principal alianza estratégica militar emergida de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo lo ven, Tatiana? Bueno, yo creo que primero esto es un mensaje muy claro para que la Unión Europea logre tener una cohesión como Unión Europea, al margen de la OTAN. Por supuesto, lo que estamos viendo, por ejemplo, es que en el Reino Unido están incrementando el presupuesto que se va a dar para fortalecer a sus fuerzas militares. Lo mismo va a suceder en otros países de la Europa continental o de la Europa occidental, si se quiere, que hacen parte de la Unión Europea. Y, por supuesto, en el marco de la OTAN, lo que se está previendo es que Estados Unidos se retire de la OTAN y los países europeos los países europeos sumando al Reino Unido tengan que crear un bloque y hacer un frente a estas políticas de Trump, que de hecho son bastante anti-europeas. Dicho esto, la realidad es que todo esto está presionando a la Unión Europea en particular para reconfigurarse políticamente, para generar cohesión. La Unión Europea, además, como organización de integración, tiene muchas dificultades para llegar a decisiones políticas en tiempo real, en tiempo rápido. Y yo creo que un análisis muy interesante que plantea el Instituto de Geopolítica de Bruselas es cómo esto está sirviendo para que dentro de la Unión Europea se tomen decisiones rápidas incluso desde la perspectiva militar, para responder ante las posibles amenazas o ante una posible visión de Trump que ponga en riesgo la seguridad de los países de la Unión Europea y, por supuesto, esta visión transatlántica sobre la cual se había pactado el orden global. Y cierro con esto. Es muy importante para la Unión Europea la decisión o lo que pase con Ucrania, no solamente por los factores económicos que mencionó muy bien Cristóbal, sino por un tema de seguridad, además de seguridad colectiva que tienen dentro del continente, y por supuesto para ellos una posible invasión de Ucrania siempre es algo que genera un altísimo temor, y por eso yo creo que esa cohesión también es necesaria, y de hecho la Unión Europea se estaba demorando para prepararse frente a una política de Trump que sin duda no los tiene en cuenta ni siquiera en esta negociación que viene adelantando con Rusia. Yo coincido enormemente con eso que mencionas tú, sobre todo en el término de los tiempos y el impacto que tienen para la toma de decisiones en Europa, en contraste pues con el empujón que está haciendo ahora la administración Trump. En esta altura debemos hacer una segunda pausa para cumplir con el compromiso con los anunciantes. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Nueva York por NTN 24, el canal de las Américas. 8 de la noche, 37 minutos en Ciudad del Vaticano. Transmitimos para ustedes en vivo una imagen de la plazoleta de San Pedro, en medio de la enorme incertidumbre que existe ahora por la salud del Papa Francisco. La de esta noche, es decir, esta noche de martes, es la cuarta noche que Francisco pues permanece en una condición de salud crítica, aun cuando se ha estabilizado. Naturalmente, pues en el mundo católico y toda la comunidad internacional progresista
progresivamente pues mantiene en parte su atención allí centrada en la plazoleta de San Pedro, en la medida en que pues esperamos obviamente la pronta recuperación de su santidad Francisco y pues lo que de todos modos significa este evento para la historia. Queríamos obviamente a raíz de esta circunstancia y pues por la importancia para nuestra audiencia dedicar unos minutos adicionales antes de cerrar el programa a la situación del Papa Francisco. Pues los últimos datos que nos llegan pues directamente desde el Vaticano es que pues la condición del pontífice sigue siendo crítica pero estable, es decir, a pesar de los últimos esfuerzos médicos, pues realmente, al menos por ahora, pues no han surtido el efecto deseado, lo que no significa que en el transcurso de las próximas horas, pues a raíz de la atención médica que está recibiendo allí, pues Francisco pueda mejorar y sobre todo pues salir de esta circunstancia crítica. Dicho esto, mis estimados Tatiana y Cristóbal, ¿qué lectura tienen, no? Pues de este momento en particular de incertidumbre y pues el futuro que enfrenta la Iglesia. Naturalmente, pues 4 días en condición crítica, pero estable. Es decir, en principio el panorama no es alentador, parece un poco sombrío. Sin embargo, pues no necesariamente pues tenemos los argumentos para creer que pues esto deteriore. Sin embargo, pues esperamos, o en ese contexto esperamos que la recuperación del pontífice sea pronta. ¿Cómo ven la situación actual del Vaticano? Tenemos un par de minutos adicionales. Los escuchamos. Cristóbal, comencemos contigo, que quedamos pendientes de del último segmento contigo. Claro que sí, una lástima la pulmonía que sufre el Papa Francisco. Creo que es una figura bastante importante de alguna forma como en el progresismo internacional. Yo rescato un poco la valentía que ha tenido el Papa de poner afuera y hacerlo pública su voz de protesta en cuanto a el manejo que se le ha dado de parte de Estados Unidos y de Occidente a los ataques repetidos en la Franja de Gaza por parte de Israel, que han dejado más de 45.000 muertos. En estos días se conocía que el Papa Francisco pues, había hecho más de 430 llamadas a familias afectadas, no solamente musulmanas, sino también cristianas, que han sido pues, no solamente desplazadas, sino bombardeadas en la Franja de Gaza, de resaltar también una cantidad de otras luchas que, aunque muy poco populares, el Papa Francisco pues, ha querido ponerse la camisa número 10, como decimos en el fútbol, y ir en contra de la corriente en muchas ocasiones y asumir unas posturas que no son públicamente muy celebradas en contra de países que de pronto tienen mucha fuerza a nivel internacional y a nivel público, y eso pues creo que deja un precedente para que muchos cristianos, muchos católicos logren una conexión un poco más cercana con la Iglesia que se había perdido en años anteriores. Naturalmente, uno de los mayores legados de Francisco, en eso sí coincido 100% contigo, Cristóbal, ha sido el del renovar la fe de millones de católicos, es decir, después de toda la serie de controversias que venían, en particular pues de lo sucedido en el contexto de el papado de Joseph Ratzinger, Francisco pues ha avivado y alentó enormemente pues la fe del mundo católico. Sin embargo, hay un elemento pues que también es importante ver más allá de los asuntos de la fe, y es de todos modos el mensaje que la Iglesia Católica envía en términos políticos, recordando pues que el pontífice es jefe de Estado pues de esta ciudad Vaticano, y naturalmente Francisco ha subrayado pues por sus posiciones bien, digamos, como progresistas, bien liberales. Sin embargo, pues en este momento, y depende del futuro cuál sea, naturalmente la Iglesia Católica también tendrá como reto enviar un importante mensaje a la comunidad internacional de frente a pues lo que es ahora mismo pues una puja bien fuerte que existe entre movimientos de derecha y de izquierda. No sé si concedas con esta lectura tú, Tatiana, también consideras que pues ese futuro inmediato también tiene ese trasfondo, digamos, político, y pues que responde de todos modos a el mundo que estamos viviendo en 2025. Por supuesto, el Papa Francisco es un líder internacional, además, por supuesto, dentro del contexto político es un líder que ha alzado su voz para situaciones de defensa de derechos humanos, para situaciones de injusticia frente a los migrantes
En general, es una voz que ha hecho un contrapeso contra la violencia a nivel global y este es uno de los momentos más críticos que ha vivido la sociedad internacional durante las últimas décadas, con tensiones en diferentes polos a nivel global. Y el gran reto que se tendrá ahora es, primero, ojalá el Papa salga muy bien de toda esta situación. Sin duda ha reformado la Iglesia y ha acercado a muchos creyentes al catolicismo nuevamente, pero también desde esa perspectiva política, la verdad es que representa un contrapeso frente a un creciente movimiento radical que desconoce los derechos humanos y que desconoce los derechos de las minorías. Así que su voz, sin duda, es fundamental y, por supuesto, esperamos que se recupere muy pronto y que esta situación crítica pueda ser, además, superada a la mayor brevedad posible. Naturalmente, pues allí será pues el tratamiento médico el que reciba el pontífice, el que pues nos irá guiando sobre pues qué tan cerca, digamos, debemos empezarnos a preparar pues también como comunidad internacional frente a lo que significa pues el fin de un papado y el inicio de uno nuevo. Antes de cerrar este segmento, quería contarles que pues hay una declaración bien interesante que ha trascendido de uno de los amigos personales de Francisco, que además es de origen latino, es el cardenal hondureño Óscar Rodríguez Maradiaga, quien ha entregado en las últimas horas unas declaraciones, él como amigo personal y pues siendo parte de la curia, pues digamos por su posición dentro pues del prelado en Roma. Él asegura, y la frase que le destacan en medios italianos en este momento, específicamente al diario La República, dice, miren, yo pienso, y esto es la frase que le retoman al cardenal Rodríguez Maradiaga, dice, en mi concepto no es tiempo todavía para que Francisco vaya al cielo, indicando que pues tal vez hay una expectativa de que pues realmente mejore su estado de salud. En este momento tenemos que ir a cumplir una tercera pausa para cumplir el compromiso con los anunciantes. Ya regresamos con Club de Prensa Nueva York por NTN 24, el canal de las Américas. Te escuchábamos, Cristóbal, justo antes de ir a la pausa, nos llamaba la atención sobre un elemento en particular. Te escuchamos, tenemos solo aproximadamente un minuto antes de hacer el cierre. Te escuchamos, Cristóbal. Completamente, no. De cara a este contexto con el Papa Francisco, creo que es relevante mencionar que ver la película Cónclave, la película Cónclave, que precisamente donde se muere el pontífice y hay toda esta interacción entre los cardenales para elegir el próximo papa y pues es muy coyuntural teniendo en cuenta que este fin de semana se deciden los Óscares y si esta película pues gana o no un Óscar. Así que muy recomendada también de cara a este contexto con lo que le ocurre al Papa Francisco. Es interesante ver también este contexto, ¿no? Pues una coincidencia bien particular que pues esta película justo esté ahora dando de qué hablar en un momento cuando pues en la vida real, ¿no? Pues nos enfrentamos a una circunstancia similar. Con ello, pues hemos llegado al fin de la presente edición de Club de Prensa Nueva York. Les agradecemos enormemente a Tatiana. Tatiana, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Hasta una próxima edición de Club de Prensa. Muchas gracias. Cristóbal, también te agradecemos enormemente estos minutos a NTN 24. Hasta una próxima oportunidad. Alejandro, hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias también por su compañía. Recuerden permanecer sintonizados con la mejor programación del canal de las Américas. A continuación vienen los titulares de la hora para hacerles justamente pues un recuento de aquellos hechos que han trascendido en las últimas horas y pues que son los eventos más destacados no solo en América Latina, sino a través de toda la comunidad internacional. Club de Prensa Nueva York y distintos clubes de prensa que tenemos para ustedes en nuestras distintas plazas también son espacios que queremos construir con ustedes en redes sociales. X específicamente nos pueden encontrar como @clubprensantn24. Permanezcan sintonizados con la señal del canal de las Américas. Hasta una próxima oportunidad.